Muy bien, un saludo a todos. Esta sería la clase de estado gaseoso número 4. Gráficas con leyes empíricas. De la materia de química preuniversitaria para ingeniería de Prepa UMSA. Esta es la clase que viene después de las que ya hemos visto, de la ley combinada, la ecuación de estado, la presión con manómetros. Luego vamos a ver mezcla gaseosa de gas húmedo también. Si te perdiste los videos, puedes verlo en el canal de YouTube. Bien, ¿qué son las leyes empíricas? Pues bueno, son estas básicamente, en las que tenemos a la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Las conocidas. Ya sabemos que al juntar estas tres se forma la ley combinada, la que hemos usado mucho en los ejercicios anteriores. Ahora bien, tenemos que conocer un poquito más de estas gráficas, que representan a las leyes empíricas. Por ejemplo, la ley de Boyle significa que yo tengo que graficar acá la presión y acá el volumen. Y voy a tener acá una curva, siempre va a ser curva, que se llama isoterma. Iso significa igual, terma, temperatura. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Si yo tengo aquí dos puntos, este punto significa la condición de un gas. Un gas que tiene una presión 1 y si bajo acá, tiene un volumen 1 a una determinada temperatura. Y aquí tengo otro punto, es el mismo gas, pero al cual ahora ya tiene una presión distinta, P2, y un volumen distinto. Igual tiene su propia temperatura. Sin embargo, como ambos puntos están sobre la misma curva roja, significa que tienen igual temperatura. O sea, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. ¿De acuerdo? Algo también que tienen que saber es que acá es el punto 0. Y mientras yo voy subiendo va aumentando. ¿Sí? Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito. O sea que aquí la presión 2 sería menor a la presión 1. De la misma forma en el eje X, que es el volumen, aquí es 0. Yo voy a la derecha y va aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito. Cosa que el volumen 1 sería menor que el volumen 2. Bien, pasemos a la ley de Gay-Lussac. En este caso tengo igual acá la presión, pero aquí sería la temperatura en el eje X. Yo puedo dar una línea que en este caso se llama isócora. Iso significa igual y cora hace referencia a volumen. Entonces yo tengo aquí presión, temperatura. ¿Qué variable me falta? Volumen. Entonces aquí en cualquier punto de esta línea roja el volumen va a ser el mismo. Yo puedo dar por ejemplo acá un punto 1 que tiene su presión y su temperatura propia. Y aquí igual, un punto 2 donde tiene su presión y su temperatura propia. Pero como están sobre la misma línea, entonces sus volúmenes van a ser iguales. Y un análisis similar lo hacemos con Charles, donde nos dice que acá tiene que estar el volumen y aquí la temperatura. Le puedo dar igual dos puntos, cualesquiera, y si estos coinciden en la misma línea, en este caso las presiones van a ser iguales. En resumen, cuando tienen ejercicios con gráficas, el paso 1 siempre es fijarse qué variables tengo acá. Aquí yo tengo volumen, perfecto. Aquí yo tengo temperatura, muy bien. ¿Cuál me falta? Presión. Entonces en estas líneas, en cualquier punto de esas líneas, la presión va a ser igual. ¿Sí? No es necesario que se memoricen las tres gráficas para resolver los ejercicios. Bien, a ver, veamos el primer ejercicio. Si el siguiente gráfico representa el comportamiento de un gas ideal, determine la temperatura de la isoterma en el punto B. Si la temperatura en D es 102 grados centígrados. Bien. Primer paso, me fijo acá que tengo la presión. Y aquí tengo el volumen. Muy bien, ¿qué me falta? La temperatura. Perfecto, entonces la temperatura en cualquier punto de esta línea va a ser igual. O sea, la temperatura en D es igual a la temperatura en A. Y en esta otra línea es lo mismo. La temperatura en C va a ser igual a la temperatura en B. Muy bien. Me está pidiendo ya la temperatura en B. O sea, la temperatura en esta línea. Perfecto. Vamos a ir anotando paso por paso. En A, yo tengo un volumen, una presión de 7,5 atmósferas. Muy bien, anotamos eso. ¿Qué hay de su volumen? Yo bajo acá
y tengo un volumen de 4 litros. Aquí está en litros. Perfecto. Y la temperatura será que me da de dato. A ver acá, no me dice nada. La temperatura no la menciona. Sin embargo, como sabemos que la T en A es igual a la T en D, y la T en D es 102, la T en A también va a ser 102. Perfecto. Vamos con el punto B. Como está en esta línea horizontal, igual que en A, va a tener la misma presión que en A, o sea, 7,5 atmósferas. Su volumen será, a ver, bajando acá, no me da de dato. Y la temperatura en realidad es lo que me pide hallar el ejercicio, así que no lo sé. Vámonos con C. La presión vale 4,5 atmósferas y el volumen vale 10 litros. Muy bien. Y la temperatura en C no conozco, porque es la misma que en B, la que me pide hallar. Muy bien. Vamos a hacer ley combinada. Los ejercicios gráficos es básicamente usar ley combinada. Lo único difícil está en darse cuenta en cómo usarla. Hay que usarla donde tenga más datos o donde se simplifiquen más datos. En este caso, en A yo tengo, si se dan cuenta, tanto presión, volumen y temperatura. Entonces puedo utilizar estos tres datos en A. En B no conozco casi nada y en C conozco dos datos. Entonces voy a escoger entre A y C para hacer mi ley combinada, debido a que son los dos puntos que tienen más datos. Muy bien, eso hago acá. Y si se dan cuenta, yo tengo todos los datos que están en naranja. Solamente no conozco la temperatura en C, la cual yo puedo despejar fácilmente por ecuaciones, ¿no? Esta T de C vendría acá, se intercambia con el peso A y B de A, que irían abajo. Y esta temperatura en A sube arriba. Y reemplazamos los datos. La presión en C es 4,5, muy bien. El volumen en C es 10, exacto. Y la temperatura en A es 102, a la cual hay que sumarle 273 para convertir a Kelvin. No olviden que para usar ley combinada, siempre en Kelvin. La presión en A 7,5 y el volumen en A es 4 litros, 754. Calculadora ya tendría mi respuesta en Kelvin, porque ley combinada me da temperatura en Kelvin de respuesta. Y como hemos dicho, la temperatura en C va a ser la misma que la temperatura en B, debido a que están sobre la misma curva roja, sobre la misma isoterma. Esto yo puedo transformar a centígrados, ya saben, restándole en este caso 273, y ya tendría mi respuesta. Ejercicio número 2. Determine la presión en el punto 2. Ajá, aquí tengo 2 y me dice que determine esta presión. En este caso tengo dos líneas rectas. Aquí tengo presión y aquí tengo temperatura en Kelvin. ¿Qué variable me falta? Presión, temperatura, me falta el volumen. Entonces, el punto, este punto y este punto, como están sobre la misma línea roja, comparten el mismo volumen. Volumen 1 igual a volumen 2. ¿Sí? El punto 1 es el azulito, el punto 2 es el verde. Aquí, si se fijan, tengo 2 y aquí tengo 400. Entonces, y aquí tengo 500 y peso 1. Le voy a dar un nombre. Esto se va a llamar punto 3 y este se va a llamar punto 4. ¿Ya? Este es el 1 y este es el 2. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es directamente ley combinada. ¿Entre qué puntos podríamos hacer ley combinada? Yo quiero hallar la presión 2, ¿no? Tengo la temperatura, pero no sé cuánto vale el volumen acá. En este otro tampoco sé cuánto vale el volumen. Pero se fijan, donde tengo más datos es en el punto 3, porque conozco tanto su presión como su temperatura. Entonces tengo que hacerle combinada en el punto 3 con algún otro punto. Con el 2 no va a ser posible, porque como no están sobre la misma línea roja, están en líneas rojas distintas, no se van a simplificar los volúmenes. Y al no simplificarse los volúmenes voy a tener un problema, ¿no? Entonces, ¿qué tal si primero hago el 3 con el 4? ¿Por qué? Porque en 3 yo conozco presión y temperatura, en 4 conozco temperatura y no conozco presión. Pero como están sobre la misma línea recta, se van a simplificar los
lúmenes. Entonces, al simplificar los volúmenes, me va a quedar esta ecuacióncita donde yo conozco todo excepto la presión en este punto 4. Sin embargo, esta presión en el punto 4 es la misma a la que el ejercicio llamado P1. Por eso yo en vez de lugar P4 voy a colocar P1. Y despejamos la P1. Esta temperatura 4 iría acá arriba y nada más. Bien, ¿cuál es la temperatura en el punto 4? Bajamos acá y dice que vale 500. Muy bien. La presión en el punto 3 vale 2. ¿De acuerdo? Y por último, la T3 vale 400. Reemplazamos, resolvemos en calculadora y ya tengo la presión en el punto 1. O sea, ¿cuánto vale esto? 2,5 atmósferas. Muy bien. ¿Qué tal si ahora hacemos ley combinada entre 1 y 2? O sea, entre el punto azulito y el punto verde. ¿Por qué entre esos dos puntos? Porque, de nuevo, como están sobre la misma línea, entonces comparten el mismo volumen. Y al compartir el mismo volumen, y al usar la ley combinada, se van a simplificar estos volúmenes, y así me va a quedar solamente esto. Donde la presión 1 acabo de hallar, la temperatura 1 y la temperatura 2 tengo, ¿sí?, del gráfico, y solamente no conozco la presión en el punto 2, que es precisamente lo que me pide hallar este ejercicio. Entonces despejamos la presión 2, esta temperatura iría acá arriba, lo demás se mantiene igual, y reemplazamos datos. Temperatura en el punto 2, aquí está, dice que vale 200. Perfecto, presión en el punto 1, hemos hallado que vale 2.5, y temperatura en el punto 1, dice que vale, bajamos acá, 400. En calculadora obtengo la respuesta final de este ejercicio. Ahora, el último ejercicio de este tipo de procedimientos de ley combinada con gráficas. Hay la temperatura de la isoterma más caliente y el volumen en C del siguiente gráfico para un gas ideal. A ver, primer paso, me fijo aquí, ¿qué variable tengo? Presión. Y aquí dice 1 sobre B, eso nos complica la vida, ¿no? Nos choquea. Lo tomaremos como volumen, ¿ya? Ahorita vamos a analizar eso. Si tengo presión y tengo volumen, ¿qué me falta? Temperatura. Ah, ya, entonces la temperatura acá va a ser la misma en cualquier punto. ¿Sí? La temperatura aquí es la misma. O sea, la temperatura en A va a ser igual a la temperatura en D, que vale 327, ambos. Y aquí tengo otra temperatura distinta. Ahora bien, vamos a convertir estos datos que nos está dando. Si dice que estos datos significan 1 sobre volumen, entonces yo tengo que entender que, por ejemplo, este 0.25 sería así. 1 sobre el volumen del punto B vale 0.25. Yo intercambio el 0.25 con el volumen de B acá, por matemáticas, y así despejo el volumen de B, y en calculadora me saldría que vale 4 litros. Haremos lo mismo con este 0.2. 1 sobre el volumen de D vale 0.2. Intercambiamos, resolvemos, y tenemos que el volumen en D es 5 litros. Bien. Ya tengo la temperatura y el volumen en B. La temperatura y el volumen en D también. Ahora, ¿entre cuáles me conviene hacer la combinada? Si usamos el concepto del anterior ejercicio, me conviene hacer combinada entre dos puntos que compartan la misma recta. En este caso entre A y D. ¿Para qué? Para que se simplifique la temperatura. Pues la temperatura en A va a ser igual a la temperatura en D. Sin embargo, en este caso, al no conocer la presión en D y tampoco la presión en A y tampoco el volumen en A, tendría muchas incógnitas. Y estaría simplificando mi único dato, que sería la temperatura de ambos. Entonces no me conviene hacerle combinada entre A y D. Entonces, ¿qué hacemos? Donde tengo más datos es en D y en B. Y si hago la combinada entre D y B, si hago eso, voy a tener otro problema, porque no conozco ni la presión en D, ni la presión en B. No conozco. Tendría dos incógnitas. Igual, tengo un problema. Entonces, ¿qué hago? En este caso en específico,
Si se fijan, tengo aquí una línea horizontal. La línea horizontal me está diciendo que la presión en A y la presión en B, ¿sí? Debido a qué expresión, estas dos presiones van a ser iguales. Ah, son iguales, entonces se van a simplificar. Si hago ley combinada entre A y B, me conviene, porque se van a simplificar las presiones que no conozco, ¿sí? O entre C y D lo mismo. Puedo hacer ley combinada en estos dos, se van a simplificar sus presiones. Sin embargo, como en C no conozco absolutamente nada, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura, mejor haremos entre A y B primero. Al hacer entre A y B, como hemos dicho, se van a simplificar sus presiones, debido a que comparten por esta línea horizontal la misma presión. Quedándome esta ecuación donde yo conozco todo excepto el volumen de A, el cual puedo despejar sencillamente por matemáticas. Esta temperatura va acá arriba. Veamos, el volumen en B, aquí está B, hemos hallado que vale 4. Perfecto. La temperatura en A, aquí está, sería la misma en toda esta línea, que vale 327. Aquí está. Claro que le sumo 273 porque tiene que estar en ¿qué? La temperatura en B, aquí está, es la misma en toda esta línea y vale 27. Y le sumo el 273. Despejamos y tengo el volumen en A. Perfecto. Ahora fíjense en esta línea vertical. Como yo tengo el volumen aquí, podríamos decir que comparten el mismo volumen, ¿no? Volumen en A igual volumen en C. Si es que esta fuera una gráfica de volumen, pero aquí es 1 sobre volumen. Ah, entonces este valor de acá que no conozco, que significa 1 sobre volumen, dice que es el mismo para C y para A. O sea, 1 sobre el volumen de A va a ser igual a 1 sobre el volumen de C, ¿sí? Debido a esta línea. Pero si esto yo lo llevo acá y esto lo llevo acá, los intercambio, me va a salir que el volumen en C es igual al volumen en A. Es lo mismo, no importa que aquí sea 1 sobre B, estamos diciendo que debido a esta línea vertical, el volumen en A va a ser igual al volumen en C. Demostrado por esto. O sea, el volumen que hemos hallado de 8 en A es lo mismo para C. Es lo que me pedía el ejercicio. Ya está la mitad resuelto. Ahora bien, dice halle la temperatura de la isoterma más caliente. Hemos dicho que me está pidiendo hallar la temperatura en C. Fíjense, ¿qué pasa si no me hubiera dado las temperaturas esta ni esta? Entonces, ¿cómo hubiera sabido cuál sería la isoterma más caliente? Fácil, porque si este está más echado, vale 27. Mientras más erguido se ponga, más vertical, va aumentando su valor, ¿no? Y mientras más vertical se ponga, irá valiendo más. Entonces la más caliente va a ser esta, que es la línea más parada, más vertical, ¿no? Más cerca de la vertical, con más ángulo. Muy bien, entonces, ¿cómo hay ahora la temperatura en C? Vamos a hacer, como hemos dicho antes, entre C y D una ley combinada. ¿Por qué entre C y D? Porque en D tengo varios datos y porque si hago entre C y D voy a poder simplificar en ambos casos sus presiones, ya que comparten el mismo valor de presión por esta línea horizontal, quedándome esta ecuación de la que yo conozco todo excepto la temperatura en C, que es lo que me pide ya en el ejercicio, ¿no? Entonces la despejamos. Esto iría aquí arriba a multiplicar, sería volumen de C por temperatura en D. Esto iría abajo a dividir volumen de D, ¿no? Y esto iría acá. Me quedaría esto. Y reemplazamos los datos. El volumen en C, ¿dónde está C? Hemos dicho que vale acá, 8 litros. Listo, 8, 8, 8. La temperatura en D vale 327, más 273, obviamente. Y el volumen en B, que sería este de acá, vale 5 litros. Muy bien, en calculadora ya tengo mi respuesta en Kelvin, no olviden que está en Kelvin, lo cual lo puedo expresar en centígrados simplemente restándole a 960 menos 273 y ya tendría mi respuesta en grados centígrados. Esos serían los ejercicios con gráficas utilizando la ley combinada. Si les gustó, ya saben, por favor déjenos su reacción en el Face o solamente like en el canal de YouTube que ya hemos estrenado. De acuerdo, ahí van a estar todos los videos que hemos hecho antes y los que van a ser después, para que así los puedan ver de una manera más ordenada. Muy bien, muchas gracias a todos y permiso.